Dios te bendiga nuevamente. Te habla el pastor Alvin Ponce de León en otro segmento titulado El texto en su contexto. Vámonos a Génesis capítulo 3, verso número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La pregunta es, ¿cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? Especialmente este verso que he leído se conoce como el protoevangelio, o sea, se ha interpretado como la promesa de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando de la simiente pecaminosa que surgió después de la desobediencia con la simiente santa que se ha mantenido a través de la historia. Y Satanás, lógicamente, que es el incitador, el padre de toda mentira. Y dice la escritura, te herirá en la cabeza, o sea, que te va a aplastar y tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que se le dijo a la serpiente, que es Satanás, que iba a hacer daño, pero no iba a poder vencer a Jesucristo. Jesucristo lo iba a vencer en la cruz del Calvario. Después de esto, pues lógicamente, primero Dios revela su gracia y su misericordia, hacer la promesa verbal de la venida del Mesías. Y segundo, el hombre cree en esa promesa, entonces Dios proporciona la salvación mediante un sacrificio, matando un animal en aquel entonces, o quizás más de uno, y cubriendo a Adán y a Eva con las pieles del sacrificio. O sea que el primer sacrificio se hizo después que Adán y Eva pecaron, unas pieles, o sea, un animal tuvo que haber sido muerto, fueron, ¿verdad?, cubiertos, o sea, perdonados, y de ahí entonces viene toda esta historia hasta el tiempo presente, donde Cristo fue presentado como el Cordero Pascual para quitar el pecado de la humanidad. Por eso que Juan Bautista dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sigue la pregunta, ¿qué pasará con la gente que nunca escuchó y se murieron? Porque el evangelio fue nada más para allá, para Oriente. ¿Y qué de los indios mayas? ¿Y qué de los indios de acá? Y todas estas cosas acá en Oriente. Bueno, para eso te tienes que ir a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1 y 2, que habla acerca de la culpabilidad del hombre, que no tiene excusa alguna. Y especifica claramente el apóstol Pablo que aquellos que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Es más, dice hasta la conciencia es lo que los va a dictar. O sea, que aunque digan que no conocieron a Dios, son ley para sí mismos, porque la ley que hay en sus corazones les dicta lo que está bien y lo que está mal. En Hebreos dice que muchos murieron esperando la promesa, pero Abraham fue contado por justicia porque le creyó a Dios. No había visto al Mesías, pero le creyó a Dios. O sea que tanto para los cristianos de la antigüedad, o sea, para los creyentes de la antigüedad, y los cristianos que hemos vivido, ¿verdad?, de todo este tiempo, los cristianos que surgieron de la era del cristianismo para acá, tenemos unas leyes en nuestros corazones, independientemente si haya conocido o no conocido, del país que sea, de donde sea, hay una ley en sus corazones que dicta su conciencia entre lo que está bien y está mal. O sea que eso viene de mucho tiempo, ya se estableció en Génesis capítulo 3, verso 15, pero nadie tiene excusa. Aquellos se salvaron por haberle creído a Dios, y nosotros del cristianismo, del tiempo de Cristo para acá, nos hemos salvado por creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquellos fueron condenados, ¿por qué? Porque por su conciencia entenebrecida no le creyeron a Dios. Y aunque no escucharon a algunos de ellos, hay una ley, hay una conciencia que los dicta. Yo espero que esto sea de bendición para tu vida, para que puedas entender que nadie tiene excusa, que aunque nunca hubiesen escuchado a Dios, hay una ley en sus corazones que dicta su conciencia. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta una próxima ocasión. Se despide el pastor Alvin Ponce de León.